Muy buenas tardes. A continuación se desarrolla la exposición de metodología de desarrollo del software, CMMI, medición y análisis. La exposición está a cargo de Ernesto Varela Regocés, estudiante de maestría de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Simón Bolívar. El contenido que vamos a tocar es una introducción, unas generalidades sobre CMMI, específicamente el área de proceso de medición y análisis, MA, unas conclusiones y las referencias bibliográficas. La CMMI es la sigla en inglés Capability Maturity Modeling Integration. Es un modelo metodológico para la mejora y evaluación de procesos para el desarrollo y mantenimiento y operación de sistemas de software. Históricamente se desarrolló en el periodo comprendido entre 1987 a 1997. En el año 2002 se lanza la versión 1.1 y en agosto del 2006 sale la versión 1.2. Los mejores resultados de la aplicación de esta metodología son publicados en documentos llamados modelos o constelaciones. Con la versión actual existen tres áreas o constelaciones bien definidas, que son las de desarrollo, adquisición y servicios. Existen tres constelaciones para CMMI versión 1.2, a saber, CMMI Dev o CMMI for Development o CMMI para el desarrollo. De esta constelación se desprenden dos modelos que son CMMI Dev propiamente en sí, CMMI Dev más IPPD, Integrated Product and Process Development. En esta constelación se tratan procesos de desarrollo de productos y servicios. Otro aspecto, una segunda constelación es CMMI ACQ o CMMI for Acquisition o CMMI para la adquisición. Acá se trata la gestión de la cadena de suministro, la adquisición y contratación externa en los procesos del gobierno y la industria. CMMI SBC for Services o CMMI para el servicio. Está creada para cubrir todas las actividades que requieren gestionar, establecer y entregar servicios. Independientemente de la constelación modelo que opta una organización, las prácticas CMMI deben adaptarse a cada organización en función de sus objetivos de negocio. Un aspecto a tocar son las áreas de proceso. Un área de proceso es un conjunto de las mejores prácticas relacionadas a un área, que cuando se implementan colectivamente satisfacen un conjunto de objetivos considerados importantes para lograr una mejora significativa en esa área. CMMI versión 1.2 tiene 22 áreas de procesos distribuidas en 5 etapas o niveles de madurez. Veamos ahora la medición y análisis, que es una de las 22 áreas de proceso que corresponden a esta metodología. Entonces, esta es un área de proceso de soporte en el nivel de madurez 2. El objetivo o propósito es desarrollar y sostener la capacidad de medición para dar soporte a las necesidades de información de la gerencia. Esta área de proceso tiene por objeto especificar objetivos de medición y de análisis, definir medidas técnicas de análisis y mecanismos de recolección de datos, informes y retroalimentación. Implementar la recogida, almacenamiento, análisis e informes de datos. Proporcionar resultados que sirvan para aplicar correctivos o sirvan de soporte para la toma de decisiones. Debe tenerse en cuenta que la integración de la medición y el análisis dan soporte a: primero, la planificación y los objetivos establecidos a cumplir; segundo, la verificación del rendimiento, es decir, el nivel de alcance real versus los objetivos establecidos y metas a cumplir;
tercero, identificar problemas mediatos en la etapa en la que se aplique la medición y con base en el análisis ofrecer solución a ellos. Cuarto, el suministro de una base para incorporar la medición en procesos adicionales en el futuro. Las áreas de procesos relacionadas son la planificación del proyecto, monitorización y control del proyecto, gestión de configuración, desarrollo de requerimientos, gestión de requerimientos, definición de procesos de la organización y gestión cuantitativa del proyecto. Hay unas metas que tienen sus respectivas prácticas específicas. Las metas utilizadas son las metas que se pueden destacar en esta metodología son alinear las actividades de medición y de análisis y proporcionar los resultados de la medición. Ahora, las prácticas específicas son para cada una. Es decir, si hablamos de alinear las actividades de medición y de análisis, indica que se deben identificar qué aspectos van a medirse y cuáles van a ser los objetivos de medición, de manera que ambos estén acorde a la necesidad de información por parte del gestor del proyecto o de la gerencia. Las prácticas específicas de esta meta son: tenemos la práctica específica 1.1, que es establecer los objetivos de la medición. En esta práctica se mantienen e identifican los objetivos de medición con base en la información que se espera recolectar. Además, el origen de estos objetivos puede depender de varios aspectos. Por ejemplo, qué aspectos se debe gestionar y con qué técnica si evaluamos la implementación de un proceso, planes estratégicos, evaluar el rendimiento de la empresa comparándose con otra compañía del sector, etc. La práctica específica 2, especificar las medidas. Especificar las medidas se refiere a cómo se deben tratar los objetivos de la medición. Esto indica que se debe tener claro el parámetro o criterio de medición, horas empleadas y esfuerzo por parte de las personas, tamaño de los productos, medición de los defectos, etc. Aparte de ello, hay otro aspecto a tener en cuenta, que son las llamadas mediciones derivadas. Por ejemplo, los resultados de comparación entre los niveles de calidad entre dos empresas, la cantidad de errores encontrados en la producción con respecto al volumen de la producción, etc. Práctica específica 3. Especificar los procedimientos de recogida y de almacenamiento de datos. En este aspecto se debe indicar cómo se va a almacenar la información recolectada del proceso de medición. Acá se garantiza que la información que ha sido recolectada es la apropiada y además se especifica con qué herramienta se ha hecho este proceso. Por otro lado, garantiza que pueden encontrarse a la mano en el momento que se requiera hacer nuevamente una revisión de los datos. Práctica específica 4. Especificar los procedimientos de análisis. Especificar cómo se analizarán e informarán los datos de medición. En este aspecto se garantiza que la información será realmente recogida en forma adecuada y bajo qué metodología se hará el análisis y con cuál herramienta. La segunda meta es proporcionar los resultados de la medición. Acá se muestran los resultados obtenidos a partir de la medición y del análisis hecho previamente. Esto ayuda sustancialmente a la gerencia o al gestor del proyecto para la toma de decisiones, para replantear un proceso para aplicar los correctivos necesarios. Entonces, las prácticas específicas de esta meta son: la primera es recoger los datos de medición. En esta etapa se tienen todos los datos obtenidos y los resultados de pruebas de integridad de la información recolectada. La práctica 2,
analizar los datos de medición. Tal como el nombre lo indica, en esta etapa se muestran los resultados del análisis previo y se muestran los informes preliminares de este análisis. La práctica 3, almacenar los datos y los resultados. Cuando se va a guardar la información analizada y los resultados obtenidos del análisis de los datos, habitualmente se incluyen planes de medición, especificaciones de medidas, conjuntos de datos que han sido recogidos, informes de análisis y presentaciones. Es decir, se hace el inventario de todos los datos recolectados. La práctica 4 se refiere a comunicar los resultados. Informar de los resultados de las actividades de medición y análisis a todas las partes interesadas relevantes. Deben mostrarse los informes que contienen los resultados obtenidos del análisis hechos a los datos recolectados con sus respectivos comentarios, de forma que puedan ubicar a todos los estamentos involucrados en la medición, de forma que pueda guiar adecuadamente para su interpretación del análisis. A manera de conclusión, se puede afirmar que esta metodología, aunque no es la única para manejar los niveles de calidad esperados en una empresa o en el desarrollo de un proyecto que maneje tecnología de información, se orienta al proceso de mejoramiento continuo en el nivel de madurez que tenga, y uno de los aspectos que puede ayudar al cumplimiento de este crecimiento es realizar un adecuado proceso de medición y de análisis en forma continua para verificar el cumplimiento de todas las etapas y poder ofrecer el informe a todos los estamentos involucrados, ya sean de gestión o de la gerencia. Las referencias aparecen indicadas en el slide, en la diapositiva, y esperamos que esta exposición haya sido de todo su agrado.